Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar en la casa de Dios hoy día domingo. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesús. Igualmente saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les agradecemos el seguirnos con ese entusiasmo domingo a domingo. Que la gracia del Señor esté en cada hogar. Y tú, familiar, amigo, que no has tenido un encuentro con el Señor Jesús, estás a tiempo. Él está a la puerta y llama. Quiere que tú le entregues tu corazón, tu vida, para Él poderla transformar. Solamente dando ese paso de fe, creyendo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y recibiéndole en tu corazón, podrás ser hijo de Dios. Y es maravilloso, yo te lo digo, porque yo soy una hija de Dios y he experimentado en mi ser muchos años la presencia de nuestro Señor, en que Él ha sostenido mi mano en mis momentos de debilidad. Y aún estoy de pie gracias a Él. ¿Sí? Hermanos, vamos a alabar al Señor y vamos a decirle en esta mañana tu palabra. Tu palabra. La palabra de Dios es la Biblia. Mira el cielo, la tierra, todo esto va a pasar. En un día va a terminar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y los hijos de Dios también, ¿a dónde nos vamos? Al reino celestial con nuestro Dios. Tú, familiar, te animo, lee la palabra, escucha. Es el único sacrificio derramado en esa cruz, es el que puede salvarte. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, nos acompañan. Solo di tu palabra, Señor. Porque tu palabra es poderosa para restaurarnos. Gracias, Jesús. Santo eres, Señor. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo. Y no me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Todos juntos vamos a decirlo. Tu palabra, Señor. Levanta tus manos y dile. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Pasará el cielo y la tierra. Pasará el cielo y la tierra, mas tu palabra, Señor, tu palabra permanecerá en mí. Porque tu palabra, Señor, es medicina para todo mi ser. Tu palabra me sostiene, me da gozo. Tu palabra me da gozo y me da vida. Tu palabra me da vida. Día tras día. Una vez más vamos a declarar que la palabra del Señor es poderosa. Tu palabra, Señor, es poderosa y permanece para siempre. Sí, pasará el cielo y la tierra,
día tras día. Todos los hombres vamos a confesar las riquezas de tu gloria. Buenos días, hermanos. Amén. También saludamos a las personas pues, que nos ven por el Facebook y YouTube. Bien, hermanos, el día de hoy pues vamos a continuar con el estudio de la palabra, ¿no? Ahora pues nos encontramos en el capítulo 5 de Primera de Juan. Esto, hermanitos, la prédica de hoy titula El testimonio del Espíritu. Esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 6 hacia adelante. A ver, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanitos. Buscamos el versículo 6 del capítulo 5 de Primera de Juan. La palabra de Dios nos dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Aquí nosotros, hermanos, lo que debemos recordar es pues la crucifixión de Jesús. Aquí sus huesos no fueron quebrantados, eso nos dice su palabra, en cumplimiento a la profecía de las Sagradas Escrituras. Esto, pero con el propósito, hermanos, de repente de apresurar la muerte. A veces los soldados romanos que quebrantaban los huesos o las piernas de los condenados que lo colgaban en la cruz. Pero esto no han hecho con Jesús, ¿no? Entonces, pero sí lo hacían pues con los demás que estaban condenados, ¿no? Para que ellos apresuraran, por decir, su muerte. ¿Qué hacían ellos? Lo quebrantaban sus piernas, sus brazos, para así de repente apresurar la muerte de los condenados en ese momento. También, hermanos, a los que colgaban en la cruz, hermanitos, apresuraban su muerte de esa manera, ¿no? Cuando llegamos a Jesús, hermanos, como lo vieron de repente ya muerto, lo vieron ya muerto, no le quebrantaron, como ya les decía, las piernas, no le quebrantaron de repente los brazos. Pero uno de los soldados le abrió el costado de repente con una lanza. Pero al instante, hermanos, salió sangre y agua. Quien apreció todo esto, hermanitos, era pues Juan, ¿no? Porque de repente estaba más cerca a él, ¿no? El que ha apreciado todo esto es pues Juan. ¿Por qué? Porque él estuvo presente en la crucifixión ¿de quién? De Cristo. Y él pues observó un detalle que nadie más de repente lo vio, ¿no? Lo más probable es que él, como les decía ya hace un momento, se encontraba más cerca de la cruz que los demás apóstoles. Él observó pues que cuando el soldado clavó la lanza al costado de Cristo, de allí pues salió sangre y agua, como nos dice su palabra. Y aquí hermanitos, el apóstol
Juan ha enfatizado en su evangelio en esta epístola, que volvió de repente o observó esa escena y dijo: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿De qué, hermanitos, nos habla el agua? Porque aquí en su palabra nos dice que Jesucristo es mediante agua y sangre. Pero ¿de qué nos habla el agua? El agua, hermanos, nos habla pues de la palabra de Dios. Entonces, el agua nos habla de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, dijo a Nicodemo, pues, como en la palabra nos dice, como vemos en Juan capítulo 3, versículo 5, nos dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El agua, pues, hermanos, es la palabra viviente que aplica ¿a quién? El Espíritu, hermanos, de Dios. Aquí, pues, en primera de Juan, hermanos, pues nos dice que Jesucristo, hermanos, que Él vino, pues, ¿a qué? Él vino mediante agua y mediante sangre. El agua, pues, se refería a la palabra de Dios. ¿Y quién lo usa? El Espíritu, ¿no? Que lo usa. Y también añade aquí en su palabra lo que es la sangre. La sangre, hermanitos, se refiere pues a la muerte de Cristo. No, porque como nosotros ya sabemos, hermanitos, Cristo ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Y el agua es su palabra viva que nosotros lo tenemos ahora, hoy en día, hermanos. Aquí el Espíritu, hermanitos, es el que da pues el testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque aquí, hermanitos, el Espíritu, quien puede hacer que estas verdades de repente cobren vida en cada uno de nosotros. Lo que aquí, hermanitos, nos quiere explicar el apóstol Juan es pues que Jesucristo, al momento que le incrustaron la lanza, pues quien lo observó era pues el apóstol Juan, porque estaba más cercano, que ha salido agua y sangre, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos aprendiendo, pues el agua es la palabra viviente, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Y la sangre, pues, se refiere de repente a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a pasar ahora al versículo 7 del capítulo 5 de Primera de Juan. La palabra de Dios nos dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Aquí, hermanos, debemos recordar que al principio de repente la Biblia fue escrita a mano, ¿verdad? El primer libro pues escrito fue precisamente la Biblia. Pero eso de repente no hubiera sido posible, ¿no? Porque antes, como nosotros sabemos, hermanitos, pues no había lo que es pues la imprenta. Ahora en la imprenta podemos sacar rapidito lo que es el libro, ¿verdad? Cualquier libro, pero en ese entonces no había, pues, ¿no? Como lo han hecho a mano escrito, ¿no? La Biblia. Esto, pues, hermanitos, tuvo lugar hace muchísimo tiempo.
pues así se evidencia de repente, hermanitos, la existencia de repente en esos momentos de algún escriba que ha escrito esto, ¿no? Pero aquí, hermanitos, lo que debemos recordar nosotros es pues estos versículos nos muestra, hermanitos, que hay el Padre está conformado por nada más tres. ¿Por qué? El Verbo, el Espíritu Santo, ¿verdad? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres testigos, hermanos, que se encuentran de repente ahora en la tierra, tienen relación directa con nosotros. Y eso es pues lo que estamos tratando nosotros, hermanitos, de enfatizar aquí. Porque como vemos de repente anteriormente, hermanitos, en los estudios, aquí pues en nosotros debe enfatizar todo esto. Debe estar lo que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, porque eso es uno solo, ¿verdad? Es uno solo. Eso pues debe estar relacionado directamente con cada uno de nosotros. Bien, aquí en el versículo siguiente vamos a ver con más énfasis esto, en el versículo 8 del capítulo 5 de Primera de Juan. La palabra de Dios nos dice así: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y esos tres concuerdan. Ahora, hermanitos, ¿cuál es el acuerdo que tienen estos tres testigos? Aquí pues esos tres concuerdan en un propósito, que es el de presentar a ¿quién? A Jesucristo como el único Salvador de todo este mundo. ¿Por qué? Porque Él derramó, pues, hermanos, su sangre en la cruz. ¿Dónde? En el monte del Calvario. Y pagó el castigo por todos nuestros pecados de cada uno de nosotros. Aquí también nos dice, pues, hermanos, que tres son los que dan testimonio, ¿no? Pero ¿dónde van a dar testimonio, hermanos? En la tierra. Y estos tres, hermanitos, están aquí. En este mismo instante, hermanitos, estos tres están aquí. El Espíritu Santo, hermanos, toma la palabra de Dios y lo aplica a su corazón de cada uno de nosotros. De repente, hermanos, muchos de nosotros pues estamos escuchando en este momento este testimonio o esta prédica que estamos dando, y creemos de repente pues que el Espíritu Santo, hermanos, estuvo aquí con nosotros, guiándonos en cada instante. No, porque la palabra dice que en este mismo instante están aquí los tres testigos. Aquí también, pues, hermanos, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y lo aplica en su corazón de cada uno de ustedes y de cada uno de las personas, ¿no?, que verdaderamente creemos en Él. El quien da testimonio de esto, pues, hermanitos, y este testimonio tiene como propósito, pues, que de repente ustedes puedan llegar al conocimiento salvador de Jesucristo. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos quién nos salvó, es el único Jesucristo, que derramó pues la sangre por cada uno de nosotros. Ahora,
¿cómo puede uno llegar a descubrir ese conocimiento? Nosotros podemos llegar a descubrir ese conocimiento, hermanos, ¿a través de qué? A través de su palabra. ¿No? Pues aquí la sangre, hermanitos, de Cristo nos libra de todo castigo del pecado. Nosotros, hermanitos, vamos a aprender todo esto, pues, estudiando día a día su palabra de Dios. Pero si no hacemos, hermanitos, no estaremos, pues, aprendiendo lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En su palabra. Pues aquí también nos habla de la sangre. La sangre de Cristo, pues, nos va a librar, hermanos, del castigo del pecado. La palabra de Dios, hermanos, nos libra de toda contaminación, de toda suciedad, de repente, hermanitos, del pecado que impera en este mundo. Quien nos va a salvar de todo eso es el único Jesucristo, hermanos. Nos va a librar de todo esa inmundicia que nos está rodeando en estos momentos en todo el mundo. Eso, pues, de repente, hermanos, es la razón por la cual nosotros nos debemos mantener y enfatizarnos nosotros en el pensamiento, de repente, de lo que nosotros vamos a hacer en de repente en nuestra iglesia o en el ministerio donde nosotros estamos. Pero, hermanos, nosotros ¿de qué manera nos hemos limpiado del pecado? ¿No? Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanitos, que tengamos eso en nuestra mente, porque eso es la única verdad que nos dice su palabra de Dios. Porque hoy en día, de repente, hermanitos, estamos viviendo, pues, como les digo, a ver un ejemplo, hermanitos, las personas se hacen higiene de repente por fuera, ¿verdad? Se lavan los dientes, qué sé yo, se arreglan las cejas, ¿no? Se pintan los labios, todo eso. Pero ¿quién se hace, hermanitos, una limpieza interior del alma, como se dice así? ¿Quién lo hace? Todos nos limpiamos la parte exterior, pero no nos estamos limpiando lo más importante, hermanitos. No, lo que nosotros nos debemos limpiar es la parte interior. Pero esto, ¿mediante qué lo vamos a hacer? Solamente nosotros podemos hacerlo o limpiar la parte interna, lo que de nosotros, estudiando la palabra de Dios. Eso es lo único que nos va a limpiar la parte interna que nosotros tenemos. Porque nosotros, como vemos, hay chicas bellas, bonitas, que se arreglan todo eso, pero nosotros no sabemos cómo está interiormente, ¿verdad? Lo que nosotros debemos cuidar es la parte interna de nuestro cuerpo. Porque la palabra de Dios es, hermanito, el único agente limpiador milagroso que existe en el mundo. Ese es el único agente limpiador que va a limpiar todo lo interior que existe en ti. Y por cierto, Él es el único que puede limpiar completamente tu interior. Es el único. No hay otra persona que pueda hacerlo. Solo Dios va a limpiar la parte interna de tu cuerpo. ¿Por qué, hermanitos? Voy a volver a repetir este momento, porque Él murió por nuestros pecados, ¿no? Y nosotros debemos creer que Él resucitó para nuestra justificación de cada uno de nosotros.
Y la palabra de Dios, hermanitos, no solo puede salvarles, sino también pues que puede mantenerles a ustedes limpios internamente, ¿no? Aquí nos está explicando bien claramente, hermanos, el único que puede limpiar la parte interna que tenemos en nuestro cuerpo solo es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿No? Ustedes, hermanos, y los hermanos también, de repente las personas que nos ven por los medios, alimentarnos de su palabra de Dios. Solo así, hermanitos, vamos a limpiar pues la parte interna que tenemos cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver ahora el versículo 9 del capítulo 5 de Primera de Juan. La palabra de Dios nos dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí, hermanitos, nos dice bien claro, si recibimos el testimonio de los hombres, nosotros pues de repente no vamos a conseguir una brecha de repente de que nos crean, ¿no? Pero aquí, hermanitos, la sociedad, la política, todo ello, y la prensa, hermanitos, hay veces pues nos dan información ya en los medios como son la radio, la televisión, no tan creyentes, informaciones no tan creyentes. ¿Por qué? Porque de repente ellos no han estado en el lugar de los hechos, ¿verdad? Entonces ya de repente no están dando una información veraz. A veces, hermanitos, uno se da cuenta que hay algunos comentaristas no, que dan su opinión, de repente no aumentando algunas cosas en algunas noticias. Pero esto no va a pasar, hermanitos, con su palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermanitos, es la única que nos va a dar una información veraz a cada uno de nosotros. Pero, hermanitos, aquí nosotros, para recibir esta información veraz, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estudiar, leer su palabra, porque la única información veraz lo vamos a encontrar en su palabra de Dios. ¿Y dónde lo encontramos, su palabra de Dios? En la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque Dios ahora, pues, hermanitos, de repente no está dando noticias de repente en cuanto a todos los asuntos. Él nos da, pues, de repente las noticias que nosotros necesitamos, ¿no? En este caso, pues, las noticias van a ser, pues, noticias buenas. En aquí, cuando nos habla de las noticias, hermanos, se están refiriendo, pues, de repente a su único hijo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Porque esto nos está diciendo en su mensaje. Porque nosotros aquí, hermanitos, bien claro, no debemos creer en los testimonios de los hombres. Nosotros debemos confiar en el testimonio que nos da Dios, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo. Bien, vamos a pasar al versículo 10 del capítulo 5 de Juan. La palabra de Dios nos dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios, hermanitos, dice aquí, pues, el que cree en el Hijo de Dios,
tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanitos? Debemos creer en el Hijo de Dios. Si nosotros confiamos, hermanitos, en que Cristo es nuestro único Salvador, no, entonces pues nosotros creemos eso, pero muchas personas no lo hacen, no creen que nuestro único Salvador es pues nuestro Señor Jesucristo. Porque ellos de repente no han escuchado y nunca de repente, como les digo, han visto de repente el Espíritu que en nosotros mora. No, por eso no creen muchas personas que en nuestro único Salvador, quien es el Hijo de Dios. Y nosotros, hermanitos, cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que aceptar, porque quien está dando testimonio de esto, pues es el Espíritu Santo. ¿Mediante qué? Mediante su palabra de Dios. Ya sea desde el púlpito, como lo estamos haciendo ahora, de repente también lo escuchamos nosotros por las redes sociales, ¿no? O también de repente por textos impresos, ¿no? De esa manera pues nosotros nos vamos a alimentar de su palabra de Dios, y también pues de esa manera nosotros vamos a creer que el único Salvador de cada uno de nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Aquí también en este versículo 10 pues nos dice: el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso. ¿Qué nos quiere decir aquí? O sea que si uno de ustedes, hermanitos, no cree en Dios, esa respuesta es pues que esa respuesta es negativa para él, porque si no creemos en él, estamos diciendo de una u otra manera que Dios es mentiroso. Nosotros, hermanitos, debemos confiar en Cristo, y Él nos va a salvar. Si nosotros confiamos en Cristo, Él te va a salvar. Pero hay de repente hermanos que van a responder: pero yo no necesito confiar en Cristo para ser salvo. Entonces ustedes, hermanos, está llamando a Dios en ese entonces, cuando tú dices eso, lo estás llamando mentirosos. A veces hay hermanos pues que pensamos que por ser miembros de repente de una iglesia, que asistimos a una iglesia, ya somos salvos, o que desarrollamos de repente diversas actividades que han tenido que escuchar directamente las enseñanzas de la palabra de Dios para ser conscientes de los pecadores de repente que hemos sido anteriormente. Y por lo tanto, hermanitos, nosotros necesitamos a Cristo como nuestro único Salvador, porque así nos dice su palabra. Si nosotros creemos en el Hijo de Dios, hermanitos, entonces estamos creyendo en Dios. Si nosotros confiamos en Cristo, y Él nos va a salvar. Pero si nosotros no confiamos en quién, en Cristo, entonces le estamos diciendo de una u otra manera, le estamos diciendo mentiroso. Bien, vamos a pasar al versículo 11, hermanitos, de este 5º capítulo de Primera de Juan. La palabra de Dios nos dice así: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Aquí, hermanitos, nos habla de la vida eterna, que consiste pues que nosotros debemos tener a Cristo, ¿no?, en nuestros corazones. También se traduce pues en este único punto. Este es el evangelio de repente que nosotros
debemos confiar, hermanos. Porque de una u otra manera, de repente esto es un examen, de repente es una prueba, de repente, vamos a decir así, más sencilla, a la que una persona de repente tiene que someterse. Pero nosotros sabemos, hermanitos, que Dios nos ha dado una vida eterna, pero ¿mediante qué? Mediante Cristo Jesús. Y eso nosotros debemos tener en nuestros corazones, en nuestra mente, hermanitos, porque esto nos está enseñando su palabra de Dios. Porque nosotros somos salvos es por el único Jesucristo, porque Él ha derramado su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Bien, vamos a ver ahora el versículo 12 de este quinto capítulo de Primera de Juan. Su palabra de Dios nos dice así: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aquí, hermanitos, nosotros vamos de repente ver lo que nos dice esta primera frase: el que tiene al Hijo tiene la vida. Aquí el apóstol no nos está diciendo, pues hermanitos, el que permanece a tal o cual iglesia tiene la vida. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo, pues, el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces, hermanitos, nosotros tenemos que tener ¿a quién? Al Hijo, ¿no?, en nuestras vidas. Algunos de repente de ustedes podría decir: bueno, yo pertenezco a cierto grupo de iglesia cristiana. Y otras personas de repente me podrían decir, afirmar que pertenecen a otra iglesia o congregación. No interesa eso. No interesa eso. Lo que interesa, hermanitos, es pues que nosotros debemos tener en mente que el único que nos va a salvar es tener al Hijo de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo único que nos va a salvar a cada uno de nosotros. No importa en qué iglesia te congregues, no importa de repente si estás asistiendo de repente a otras congregaciones. Lo único que te va a salvar, hermanitos, es tener al Hijo de Dios en tu vida. Entonces, si nosotros hemos llegado, hermanitos, a este punto, nosotros de confiar en el Hijo de Dios, porque nosotros como creyentes tenemos al Hijo de Dios en nuestras vidas, cada uno de nosotros. Aquí lo que no te va a salvar, hermanitos, es pues de repente lo que tú vas a asistir a otra iglesia, lo que vas a ir de repente a otras congregaciones. Lo único que te va a salvar es tener al Hijo de Dios en tu corazón. Amén. Amén. De repente aquí lo que Juan nos está explicando, hermanitos, es algunas verdades y realidades que de repente algunos de nosotros no lo estamos entendiendo. Aquí pues lo que nos está explicando es de una manera muy clara y directa a cada uno de nosotros. Aquí de repente, hermanitos, con esta explicación de repente es imposible ya no entenderlo esto, porque nosotros aquí, como su palabra lo dice, nosotros somos salvos por el único Jesucristo, y también tener nosotros a su Hijo, ¿no?, en cada una de nuestras vidas. Entonces, aquí a manera de una reflexión, hermanitos, nosotros debemos alimentarnos día a día, ¿no? Como dice aquí, Dios vino, o Jesús vino como agua y sangre. Agua es la palabra de Dios, y la sangre que nos representa, ¿no?, la muerte de Jesucristo. Entonces, agua que nos dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos alimentarnos de eso, hermanitos. Entonces
Hermanitos, con esto estamos terminando esta explicación, pues, ¿no?, de esta prédica del día de hoy. Espero, pues, que cada uno de ustedes lo practiquen esto, ¿no? Vamos a culminar con una pequeña oración. Amadísimo Señor, grande eres tú, amado Señor mío. Te doy gracias por todo, Diosito lindo. Y te pido que nos alimentemos más día a día de tu palabra, ¿no? Y así, pues, que más personas crean, pues, que el único Salvador es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el único que derramó su sangre por cada uno de nosotros y por todo el mundo lo ha hecho, amado Señor. Y también, pues, te pido que nos dé sanidad a todos los hermanos en la fe. Te lo ruego, amado Señor, en el bendito nombre de Jesucristo. Amén.